Está con nosotros el doctor Adolfo Sánchez Hidalgo, profesor titular de Filosofía de Derecho de la Universidad de Córdoba. Él tiene estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba, así como su doctorado en la Universidad de Córdoba. Línea de investigación principal es la metodología jurídica y en especial el análisis de los distintos procesos determinados del derecho. Su tesis doctoral sobre el pensamiento jurídico de Valle de Goytisolo, defendida en el año 2010 con una calificación de sobresaliente cum laude, y también en esta línea encuentra acomodo parte de mi producción científica, bastantes artículos en revistas prestigiadas, así como monografías y capítulos de libros, así como también próximamente se le publicará una contribución al doctor Adolfo Sánchez Hidalgo en Tirán Loblan, en un libro que hemos coordinado en relación a nuestros encuentros académicos internacionales. A fin de, pues, obviar el tiempo, hay algo muy, bueno, son muchas cuestiones que habría que mencionar de su trayectoria académica. Termino con esto. Durante su formación investigadora ha trabajado la historia de la filosofía del derecho, y a ello responden los trabajos sobre el pensamiento de la escolástica española, Fernando de Roa, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Bien, pues para no abusar del tiempo, solamente me resta expresarle, como siempre, mi agradecimiento, mi reconocimiento y admiración, y un fuerte aplauso de bienvenida, por favor, doctor Adolfo Sánchez Hidalgo. Hoy tratará la crisis del parlamentarismo y la polarización. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante, doctor. Mil disculpas. Sobre todo, el agradecimiento es mío, profesor Sánchez Vázquez, por haber contactado conmigo para participar en este evento que he comprobado por el plantel de los que participan en él, muy ambicioso y que está cargado de sabiduría, ¿no? En este sentido, debo agradecer también a la Universidad Benemérita de Puebla, pues que haya promocionado esta iniciativa y que dé este soporte a este tipo de encuentros interacadémicos y interprofesionales, tanto a nivel de México como a nivel de España. Es decir, que para mí es un honor poder participar, aunque sea virtualmente, en este encuentro y bueno, pues compartir este espacio con mis amigos de México. Saludo también cariñosamente al profesor Gregorio Robles, a quien tenemos como maestro común en Córdoba, en el área de Filosofía del Derecho, y a los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra de la Universidad Complutense. Efectivamente, nosotros en España estamos asistiendo, se ha podido deducir, ¿no?, por las palabras de mis precedentes, a un momento de tensión institucional sin precedentes. No en vano, hace apenas 2 semanas en Córdoba organizó un encuentro acerca del coloquio constitucional y memoria democrática, donde pudo venir Miquel Roca Junyent, Manuel Aragón Reyes, Consuelo Madrigal y también el sobrino nieto de Torcuato Fernández Miranda, Juan Fernández Miranda, y pusieron de manifiesto, pues, las grandes diferencias que había entre ese momento transicional en lo que se buscó un consenso entre las diferentes fuerzas políticas en aras de construir una España mejor, de manera pacífica y optimista respecto al futuro que se presentaba, y la España en la que nos encontramos hoy. Una España en la que, digamos, ese espíritu de concordia que animó la transición está en un profundo momento de crisis. Una crisis que se manifiesta de manera especialmente intensa en el caso de la actividad parlamentaria, donde podemos decir que los principios en los que se funda el parlamentarismo están sufriendo un proceso de envilecimiento o directamente de negación. Por ejemplo, desde la última legislatura comprobamos un abuso sistemático del recurso al decreto ley, que, como sabemos, en nuestra Constitución solo se puede justificar por razones de urgente y extraordinaria necesidad. Y aunque es verdad que esta urgente y extraordinaria necesidad debe apreciarla de manera discrecional el Ejecutivo, no es menos cierto también que si atendamos a los aledaños de esta decisión, siempre lo que encontramos son razones estratégicas y no probablemente razones de urgencia o críticas, ¿no?
También asistimos a declaraciones acerca del Parlamento que no son muy respetuosas con lo que sería la propia idea de la separación de poderes, cuando el presidente del Ejecutivo afirma que le molesta tener que dar noticias de sus acciones en el Parlamento. Vemos cómo se esquivan sistemáticamente las preguntas orales por parte de la oposición en el Parlamento, donde rara vez se responde a estas preguntas, y la manera habitual de responder a las mismas es mediante sucesivos ataques o cruces de reproches. También es cierto que la partitocracia es un mal endémico en España, no, desde hace siglo y medio, pero que en los últimos tiempos vemos acrecentado, porque tenemos en España un exagerado número de políticos electos, 885 a nivel nacional, más de 1.000 políticos electos en la autonomía y 67.000 concejales. Es decir, eso suma un total de 76.000 políticos electos. Desde luego, toda una clase social a la que es necesario preservar, y por eso no es extraño que ahora se recuerde aquel trabajo de Max Weber, el que decía la política como profesión y no como vocación. Además, los intentos de regeneración democrática de los partidos políticos, lejos de haber garantizado el funcionamiento democrático de los partidos, han aumentado la tiranía partitocrática, puesto que las primarias lo que han provocado ha sido un cesarismo, donde lo que ha producido de facto ha sido una severa disciplina interna y casi siempre parcial e interesada para blindar la figura del líder, ¿no?, salido de las primarias. Es decir, casi mejor el funcionamiento tradicional de los partidos políticos anterior a las primarias, porque al menos el aparato, ¿no?, que gobernaba el partido funcionaba como resistencia, pero ahora ya ni siquiera eso. Se demuestra también la incapacidad para alcanzar entre las diferentes fuerzas políticas soluciones de consenso o incluso acuerdos de mínimo. Y ya en situaciones especialmente dramáticas como lo que ha ocurrido en Valencia, a propósito de esas lluvias torrenciales que se han producido en La Habana, casi como un tsunami caído del cielo, donde lo que se ha habido es un cruce de reproches y de acusaciones en vez de una política coordinada y común. Acusaciones también extremadamente graves que se han dado en el ámbito del Parlamento, en el que incluso se han utilizado expresiones como la de Lawfare a propósito del proceso independentista catalán, en marco de un Estado de Derecho, ¿no?, y dentro de la actuación exquisitamente respetuosa con el principio de legalidad que han tenido los tribunales españoles, ¿no? Ha habido otras afirmaciones también peligrosas, como la que encontramos en el preámbulo de la ley de amnistía, cuando dice que las Cortes configuran la respuesta de la soberanía popular. Dice, bueno, la soberanía popular reside en el pueblo, y si el pueblo ha realizado algún acto soberano en algún momento ha sido el refrendo de la Constitución. Las Cortes no realizan actos de soberanía, sino que su poder es un poder constituido, ¿no?, y limitado por los márgenes que dibuja la propia norma constitucional. Además, vemos cómo sistemáticamente nuestro Ejecutivo instrumentaliza las Cortes, pero por lo general para ocultar intereses espurios, ¿no? El propio profesor Martínez, ¿no?, lo ha puesto de manifiesto al decir que, bueno, el único propósito detrás de esa ley de amnistía era el apoyo de los 7 votos de los diputados de Junts, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo es un culto por parte de los partidos políticos hacia ideologías que incitan el conflicto social y no propiamente la concordia. Una retórica política basada en la desintegración, que tiene vocación destructiva porque se basa en trazar trincheras que separen a los diferentes sectores de la población. El discurso no se construye para dar razones a quienes piensan de manera diferente, sino que se construye para la propia facción. Da igual cuáles sean las razones o la razonabilidad de estas, lo que importa es que el discurso lo compren los miembros de mi partido. Y mientras tenga un discurso que pueda vender a mi partido, sigo hacia adelante. Eso supone la más elemental negación del principio de alteridad que debe informar toda actividad parlamentaria, es decir, reconocer a los rivales, a los que piensan de manera diferente, como iguales, y por ello darles razones o argumentos acerca de la necesidad o la oportunidad de las propias decisiones. Intentar persuadirlos acerca de la conveniencia de la acción política, cosa que rara vez ocurre, porque, como he dicho, lo que abunda desde un punto de vista retórico es una retórica negativa, de trinchera, desintegradora, que lo único que hace es acrecentar esta crisis del parlamentarismo. Lo han puesto en manifiesto también los profesores que me han precedido en el uso de la palabra.
la legitimidad democrática no tiene nada que ver con el populismo. La legitimidad democrática en el Estado de Derecho se sostiene sobre el respeto a la Constitución, que es ese marco normativo común sobre el que se construye todo el poder jurídico. Y desde esta perspectiva, es decir, el saberse condicionado por ese marco jurídico es el único principio de legitimidad de ese poder, porque en el Estado de Derecho la ciudadanía no obedece a las personas, obedece a las normas, ¿verdad? Y más parece que estamos asistiendo, ¿no?, a la aparición de ideologías neomarxistas o populistas en las que se nos hace un discurso que nos lleva a tipos de legitimidad peligrosos, como el de la moralidad carismática, donde parece que tanto los principios tradicionales sobre los que se ha construido nuestro Estado de Derecho como las propias normas les resultan un obstáculo y frente al cual hay que posicionarse en aras de una liberación. Lo que no nos cuentan es qué ocurrirá una vez que esa liberación se produzca, ¿no? Lo único que nos venden es ese propósito, ese culto al líder y esa devoción afectiva o esa confianza ciega en su mesianismo o en su capacidad para transformar la realidad. Lo cierto es que todo ello viene de una consideración bastante banal o superflua del parlamentarismo, en el que se entiende como una mera organización del pluralismo ideológico. Nada más lejos de la realidad. Si eso fuese así, el parlamentarismo no sería más que una consistencia anárquica de las formaciones políticas, un modus vivendi. Pero lo importante es saber qué reglas rigen esa convivencia entre los partidos políticos o cuáles son las reglas que deben informar ese pluralismo ideológico. Y bueno, yo aquí hago un llamamiento a dos principios que considero clásicos de la actividad parlamentaria, sobre los cuales pues lleva escribiendo ya más de 3 siglos, que son el principio de discusión y el principio de publicidad, que son los que informan la actividad parlamentaria. Referente al principio de discusión, pues hay que decir que hay que establecer unas reglas que ordenan la discusión parlamentaria, que garanticen la racionalidad y una actividad argumentada y responsable por parte de los representantes políticos. ¿Cómo hacer eso? Bueno, eso mediante el cumplimiento escrupuloso del reglamento de las Cortes Generales y especialmente mediante el reconocimiento, un principio ético que yo creo que debe ser esencial a la actividad parlamentaria, que es el reconocimiento del rival político. Es decir, parece como si aquellos que piensan de manera diferente fuesen enemigos, ¿no?, en el sentido smithiano y no meramente rivales. Es decir, son rivales, son simplemente aquellos que piensan de manera diferente, pero a los cuales debemos de reconocer como iguales. Y como reconocemos como iguales, le damos la capacidad también de contrarrestar o de contradecir nuestras propias razones. Y además, escuchar las razones de quien piensa diferente es un sano ejercicio también de democracia, al que por supuesto no puede sustraerse el Ejecutivo, pero tampoco el partido político mayoritario, que debe de intentar ofrecer razones, incluso cuando tenga esa mayoría, y escuchar a quienes piensan de manera diferente. Y luego otro de los principios sobre los que se sostiene el parlamentarismo es el principio de publicidad, que no solo se sustancia con tener las puertas abiertas para que el pueblo pueda ser testigo de las sesiones parlamentarias, sino que también consiste en dar a conocer cuáles son las razones de las decisiones o la discusión parlamentaria, que ésta sea pública, dándole a la ciudadanía las facultades para acceder a la información pública y a la naturaleza de los conflictos que se discuten en las Cortes. En este sentido, una manera clásica de garantizar la publicidad han sido las preguntas orales o las question time en el Parlamento británico, que son especialmente, ¿no?, cultivadas por parte de los medios de comunicación en la medida que les permiten, ¿no?, interrogar a los representantes electos y le ofrecen las razones que los representantes no pueden esquivar, pero que ciertamente en el caso español estas preguntas orales son sistemáticamente esquivadas, jamás se responde con sinceridad o con claridad a las respuestas que son formuladas por parte de la oposición y son utilizadas generalmente como un sistema de ataque y contraataque. Esto en el Parlamento británico sería impensable que un político no respondiese a esas preguntas que se le formalizan por parte de la Cámara y a las cuales pues tiene conocimiento días incluso antes de que se produzca la sesión. Otra manera de garantizar ese principio de publicidad que debe informar la actividad parlamentaria sería a través de una adecuada política de transparencia. Es decir, que en España en el año 2013 ya se
publicó una ley sobre transparencia y buen gobierno, pero tenemos que decir que los efectos de la misma han sido francamente decepcionantes, ¿no? En el caso de la transparencia, porque el órgano encargado de velar por el cumplimiento de ese deber de transparencia y de acceso a la información pública adolece de potestad sancionadora, lo que hace que sus dictámenes pues, sean sistemáticamente vulnerados y solo atendidos cuando interesa o cuando ya no queda más remedio, ¿no? Y respecto a las normas que se encargan de regular el buen gobierno, pues a todas luces, viendo la actividad política de nuestros representantes, no lo respeta nadie. O sea, ni desde el punto de vista ético, ni tampoco apelan a ellos por parte de la oposición para tratar de fundar su autoridad. Todo eso nos lleva, y es con lo que me gustaría concluir esta intervención, a una máxima que decía Isaiah Berlin respecto de la democracia. Decía, la savia en la democracia viene de abajo hacia arriba, pero su mantenimiento es de arriba hacia abajo. Y yo creo que a la luz de los acontecimientos de los que estamos siendo testigos, pues no podemos ser más que pesimistas, porque el comportamiento de los de arriba es francamente decepcionante, cuando no peligroso y amenazante. Y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Adolfo Sánchez Hidalgo. Excelente disertación, muy a tiempo. Y bueno, pues nuestra gratitud, reconocimiento y admiración de siempre. Un fuerte aplauso.